Susurros en las montañas. El viento silbaba entre las grietas de las montañas como un viejo contador de cuentos, llevando ecos de leyendas olvidadas a través del valle. El pueblo de Valverde, enclavado en un rincón remoto de los Pirineos, parecía suspendido en el tiempo. Sus casas de piedra musgosa se apiñaban alrededor de una plaza central, donde una fuente antigua borboteaba agua cristalina, que, según los ancianos, provenía directamente de las lágrimas de los dioses. Era un lugar donde el pasado y el presente se entretejían como las raíces de los robles centenarios que custodiaban los caminos empedrados. Antonio despertaba cada mañana con el mismo ritual: el canto de un gallo lejano, el aroma del pan fresco que su vecina horneaba al alba y el peso invisible de una nostalgia que se había convertido en su sombra fiel. A los 52 años, su figura era la de un hombre forjado por la tierra en alto, con hombros anchos de haber cargado sacos de trigo y leña durante décadas, y un rostro surcado por arrugas que contaban historias de inviernos crudos y veranos abrasadores. Sus ojos, de un gris profundo como las nubes de tormenta que coronaban las cumbres, reflejaban una melancolía que los aldeanos atribuían a ese amor que se quebró como un rayo en la noche. Vivía en una casita al borde del pueblo, con un huerto modesto donde cultivaba patatas, tomates y algunas hierbas aromáticas que vendía en el mercado semanal. Su rutina era predecible al amanecer. Se lavaba la cara con agua fría del pozo, preparaba un café fuerte en una cafetera oxidada y salía a caminar por los senderos que serpenteaban hacia las montañas. Era en esos paseos donde los susurros del viento parecían hablarle directamente, recordándole fragmentos de un pasado que prefería mantener enterrado. Esa mañana de otoño, el aire estaba cargado de una humedad que anunciaba lluvia. Las hojas de los árboles crujían bajo sus botas mientras ascendía por el camino que llevaba a la ermita abandonada, un lugar sagrado para los lugareños donde se decía que las almas perdidas encontraban consuelo. Antonio no era un hombre supersticioso, pero en los últimos años había empezado a prestar atención a esas historias. Los ancianos del pueblo, reunidos en la taberna al atardecer, contaban leyendas de amores eternos truncados por el destino, de pactos silenciosos sellados con lágrimas que invocaban espíritus guardianes. Cada lágrima es un fragmento de historia no contada, decía el viejo Tomás, el más sabio de ellos, con su pipa humeante y su voz ronca por los años. Y Antonio, él ha llorado un océano. Antonio se detenía a menudo en la plaza para charlar con ellos. Eran su única compañía real, aparte de un perro mestizo llamado Lobo, que lo seguía a todas partes. Ese día, al pasar por la fuente, vio a doña Rosa, la curandera del pueblo, inclinada sobre el agua, murmurando oraciones. Ella levantó la vista y lo miró con ojos penetrantes. «Buenos días, Antonio. El viento trae mensajes hoy. ¿Los has oído?» Él sonrió con cortesía, aunque su corazón se aceleraba ligeramente. Doña Rosa siempre parecía saber más de lo que decía. «Solo oigo el rumor de las hojas, doña». «Nada más». Ella chasqueó la lengua, negando con la cabeza. «Las montañas susurran tu nombre. Hablan de un amor que no se ha ido del todo. Ten cuidado con lo que encuentras en tus paseos. A veces, el pasado regresa como un eco». Antonio se encogió de hombros y continuó su camino, pero sus palabras lo inquietaron. ¿Cómo sabía ella? Nadie en el pueblo conocía toda la historia, solo rumores. Hace 25 años, cuando era un joven de 27, Antonio había amado con una intensidad que lo consumía. Se llamaba Elena, una forastera que llegó al pueblo como maestra de la escuela local, con su cabello castaño ondulado y una sonrisa que iluminaba las aulas. Ella había transformado la monotonía de Valverde en un paraíso personal para él. Se conocieron en la fiesta de la cosecha, bajo un cielo estrellado donde las hogueras crepitaban y el vino fluía como ríos. Antonio, entonces un agricultor prometedor, la invitó a bailar una jota tradicional, y desde ese momento sus vidas se entrelazaron. Paseaban por estos mismos senderos, compartiendo sueños, el de expandir su finca, ella de escribir un libro sobre las leyendas de la región. «Nuestro amor es como estas montañas», le decía Elena, «fuerte, eterno, inquebrantable, asterisk». Pero el destino, caprichoso y cruel, intervino. Elena enfermó repentinamente, un mal que los médicos del valle no pudieron diagnosticar a tiempo. En su lecho de muerte, en la casita que ahora Antonio habitaba solo, ella le tomó la mano y susurró: «Ah, no llores por mí, amor. Nuestro pacto es con el destino. Volveré en los susurros del viento». Antonio lloró esa noche como nunca
lágrimas que cayeron sobre la tierra como un juramento silencioso. Desde entonces, el pueblo lo vio cambiarse, volvió más solitario, más introspectivo, como si cada lágrima hubiera sellado un acuerdo invisible con fuerzas mayores. Ahora, mientras ascendía por el sendero, el viento arreció, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y algo más, un aroma familiar como a jazmín silvestre, el perfume que Elena usaba. Antonio sacudió la cabeza, atribuyéndolo a su imaginación. Llegó a la ermita, una estructura en ruinas con paredes cubiertas de enredaderas y un altar de ruido donde los aldeanos dejaban ofrenda. Se sentó en una piedra, sacó un pedazo de pan de su mochila y lo compartió con Lobo, que ladró agradecido. Fue entonces cuando lo vio Anne entre las raíces expuestas de un roble cercano. Algo brillaba bajo la luz filtrada del sol. Antonio se acercó, intrigado, cavó con las manos, apartando tierra y hojas secas, hasta desenterrar un pequeño cofre de madera, cubierto de musgo, pero intacto. Su corazón latió con fuerza. ¿Cómo había llegado allí? El cofre no parecía antiguo. De hecho, la madera era fresca, como si hubiera sido enterrado recientemente. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro, envuelto en un pañuelo de seda amarillento, había un collar de plata con un colgante en forma de lágrima. Era idéntico al que le había regalado a Elena en su primer aniversario. Debajo, una carta doblada, con una caligrafía que reconoció al instante en la de ella: mi querido Antonio, si encuentras esto, significa que el destino ha cumplido su parte del pacto. Mis lágrimas no fueron en vano. Cada una guardaba un fragmento de nuestra historia. No llores más solo. Busca, en los susurros, en la sombra. Yo estoy ahí, esperando a Anne con amor eterno. Elena. Antonio cayó de rodillas, el cofre temblando en sus manos. Lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y saladas, mezclándose con la tierra. ¿Era posible? Elena había muerto hacía 25 años. Él mismo la había enterrado en el cementerio del pueblo. ¿Quién había escrito esto? ¿Una broma cruel? Pero el colgante era real. El pañuelo olía a jazmín y la letra era inconfundible. El viento aulló alrededor, como si las montañas respondieran a su confusión. Lobo gimió, acercándose a lamer sus manos. Antonio guardó el cofre en su mochila y descendió el sendero a toda prisa, su mente un torbellino de emociones. Al llegar al pueblo, fue directo a la taberna, donde los ancianos ya estaban reunidos alrededor de una mesa de madera gastada, bebiendo sidra y contando anécdotas. Tomás, dijo Antonio, jadeante, sacando el cofre y colocándolo sobre la mesa. ¿Qué significa esto? El viejo Tomás miró el objeto con ojos entrecerrados, luego alzó la vista hacia Antonio. El pacto. Te lo dije, muchacho. Las lágrimas no mienten. Elena hizo un acuerdo con el destino antes de partir. Dicen que en estas montañas los amores rotos no se van del todo, se convierten en ecos, en sombras que esperan ser redimidas. Los otros ancianos asintieron, murmurando oraciones. Doña Rosa, que acababa de entrar, se acercó y tocó el colgante. Es una señal. El viaje comienza. Antonio, debes seguir los susurros, o el dolor te consumirá para siempre. En esa noche, en su casita, Antonio no pudo dormir. Se sentó junto a la chimenea, el cofre abierto ante él, releyendo la carta una y otra vez. Los recuerdos inundaron su mente, las risas compartidas, los besos bajo la luna, el dolor agudo de la pérdida. ¿Qué significaba busca en los susurros? ¿Era Elena un fantasma? ¿O algo más? El pacto silencioso que los ancianos mencionaban. Lo había invocado sin saberlo con sus lágrimas. Al amanecer, decidió que no podía ignorarlo. Su vida cotidiana, esa rutina que lo mantenía anclado, se había roto como una rama bajo el peso de la nieve. El viaje interno había comenzado, desencadenado por un objeto del pasado que lo obligaba a confrontar lo que había enterrado. Las montañas susurraban, y por primera vez en años, Antonio estaba listo para escuchar. El descubrimiento del cofre en la ermita había desatado una tormenta en el interior de Antonio. Esa noche, después de regresar a su casita, se sentó frente a la chimenea con la carta de Elena en las manos, releyéndola una y otra vez hasta que las palabras se grabaron en su memoria como un tatuaje invisible. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra, y Lobo, acurrucado a sus pies, lo observaba con ojos fieles, como si entendiera el torbellino de emociones que lo invadía.
¿Cómo era posible? Elena había muerto en sus brazos, víctima de una fiebre misteriosa que los médicos atribuyeron a una infección rara, traída por las aguas del río durante una inundación. Antonio recordaba cada detalle en el sudor en su frente, sus labios pálidos, susurrando promesas de eternidad. El último suspiro que se llevó una parte de su alma. Él la había velado en la misma habitación donde ahora dormía, y el pueblo entero había asistido al entierro, bajo una lluvia torrencial que parecía llorar con él. 25 años habían pasado, y sin embargo, el colgante y la carta eran tangibles, reales. Como un puente entre el mundo de los vivos y el de los ecos, decidió que necesitaba respuestas. Al día siguiente, al amanecer, se dirigió a la casa de Tomás, el anciano más sabio del pueblo. Tomás vivía en una cabaña al otro lado de la plaza, rodeada de un jardín salvaje donde crecían hierbas medicinales y flores silvestres. El viejo estaba sentado en su porche, tallando una figura de madera con un cuchillo afilado. Cuando Antonio llegó: «Tomás, necesito hablar contigo», dijo Antonio, sacando el cofre de su mochila y colocándolo sobre la mesa rústica. En el anciano levantó la vista, sus ojos arrugados por el tiempo, brillando con una mezcla de curiosidad y sabiduría. Examinó el colgante y la carta en silencio, asintiendo lentamente. «Esto es obra del destino, muchacho. Elena siempre fue especial. Recuerdo cuando llegó al pueblo, como una brisa fresca en pleno verano. Sí, eras Giovanni, lleno de vida, y ella traía consigo las leyendas de otros valles». Antonio se sentó, ansioso por escuchar. Tomás comenzó a relatar, y mientras hablaba, los recuerdos de Antonio se avivaron, transportándolo de vuelta al pasado, al eco del primer encuentro. Era el otoño de 2000, cuando las montañas de Valverde se teñían de ocres y rojos, y el aire olía a hojas caídas y humo de chimeneas. La fiesta de la cosecha era el evento más esperado del año, en un ritual ancestral, donde el pueblo celebraba la abundancia de la tierra con danza, música y banquetes bajo las estrellas. Antonio, entonces un joven de 27 años, fuerte y optimista, había trabajado todo el día en los campos, recolectando las últimas manzanas y uvas antes de que el frío las reclamara. Llegó a la plaza al atardecer, con las manos aún manchadas de tierra, vestido con su mejor camisa a cuadros y pantalones de lana. A la plaza estaba viva, hogueras crepitaban en el centro, mesas cargadas de empanadas, quesos curados y vino tinto de las viñas locales. Los músicos tocaban gaitas y tambores, y los aldeanos bailaban en círculos, riendo y cantando canciones antiguas que hablaban de amores eternos y espíritus guardianes de las montañas. Antonio se unió a un grupo de amigos, bebiendo sidra y contando anécdotas, pero su mirada vagaba, buscando algo indefinido en la multitud. Fue entonces cuando la vio. Elena estaba de pie junto a la fuente, conversando con la directora de la escuela. Era nueva en el pueblo, llegada apenas una semana antes para ocupar el puesto de maestra. Su cabello castaño ondulaba como las olas de un río, y sus ojos verdes capturaban la luz de las hogueras como esmeraldas. Vestía un vestido sencillo de lana azul, con un chal bordado que le daba un aire misterioso, como si perteneciera a una de las leyendas que los ancianos contaban. Antonio sintió un tirón en el pecho, como si un hilo invisible lo atrajera hacia ella. Sin pensarlo, se acercó, ofreciéndole una copa de vino. «Bienvenida a Valverde», dijo, con una sonrisa tímida. «Soy he oído que eres la nueva maestra». Ella lo miró, y en ese instante, el mundo se redujo a ellos dos. «Elena», respondió, aceptando la copa, «vengo de un valle vecino, pero este lugar tiene algo mágico». Charlaron durante horas, sentados en un banco de piedra mientras la fiesta continuaba a su alrededor. Elena hablaba con pasión de sus sueños de enseñar a los niños no solo letras y números, sino las historias del pueblo, las leyendas que se susurraban en las montañas. Antonio, cautivado, le contó de su vida en la finca, de cómo la tierra era su ancla, pero que siempre había sentido un vacío, como si esperara algo más al final de la noche. Cuando los músicos anunciaron la jota tradicional, Antonio la invitó a bailar. Sus manos se entrelazaron, y en el torbellino de pasos y giros, se perdieron en los ojos del otro. El eco de la música parecía resonar en sus corazones, marcando el inicio de un amor que se desarrollaría con la intensidad de una tormenta de verano en los días siguientes. Su relación floreció como las flores silvestres en primavera. Paseaban por los senderos de las montañas,
donde el viento llevaba susurros de antiguas leyendas. Elena le contaba historias de espíritus que velaban por los amores rotos, de pactos sellados, con lágrimas que invocaban el destino. Dicen que en estas cumbres, el amor verdadero nunca muere, le susurraba ella, recostada en su pecho mientras miraban las estrellas. Antonio, enamorado hasta los huesos, le regalaba flores recogidas al amanecer y tallaba figuras de madera para ella, un corazón, una montaña, un colgante en forma de lágrima que simbolizaba su devoción a Ampero. Incluso en esos momentos de felicidad pura, aparecieron las primeras grietas. Elena mencionaba ocasionalmente un dolor en el pecho, un cansancio inexplicable que atribuía al cambio de altitud. Antonio lo ignoraba, cegado por el amor, prometiéndole un futuro juntos, una casa en la finca, hijos que correrían por los campos, una vida inquebrantable como las rocas que lo rodeaban. Nuestro amor es eterno, le juraba él. Besándola bajo la luna llena de vuelta en el presente, Tomás terminó su relato. Mirando a Antonio con compasión, ese amor fue intenso, pero el destino tenía otros planes. Elena sabía cosas que nosotros no. Quizás dejó esa carta como un mensaje, un eco, para guiarte, Antonio, con los ojos húmedos. El recuerdo del primer encuentro lo había transportado, reviviendo la alegría y el presagio del quiebre. ¿Era la carta un truco de la mente, o realmente Elena había dejado un rastro? Decidió investigar más. Visitaría el cementerio. Hablaría con viejos amigos de Elena. Seguiría los susurros del viento en esa tarde, mientras caminaba de regreso a su casa. El viento arreció de nuevo, trayendo un eco lejano, como una voz susurrando su nombre. Antonio se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza. El viaje apenas comenzaba, y el pasado, con sus sombras y promesas, lo llamaba con insistencia. Los días siguientes al descubrimiento del cofre fueron un torbellino para Antonio. La carta de Elena, con su caligrafía elegante y familiar, se había convertido en un talismán que llevaba siempre consigo, guardado en el bolsillo interior de su chaqueta de lana. Cada vez que sus dedos rozaban el papel, un escalofrío lo recorría, como si el pasado se filtrara a través de las fibras y le susurrara al oído. El pueblo de Valverde seguía su ritmo habitual. Los pastores guiaban sus rebaños por los pastos altos, los niños jugaban en la plaza persiguiendo pelotas desgastadas, y el viento continuaba cargando ecos de leyendas antiguas. Pero para Antonio, todo había cambiado. Los susurros de las montañas ahora parecían dirigidos directamente a él, urgiéndolo a desenterrar verdades enterradas. Decidió visitar el cementerio al atardecer, cuando la luz dorada del sol poniente bañaba las lápidas en un resplandor melancólico. El camposanto estaba en las afueras del pueblo, rodeado de un muro de piedra cubierto de hiedra, con cruces de hierro oxidado que se inclinaban como guardianes cansados. La tumba de Elena era sencilla en una losa de granito, con su nombre grabado: Elena Marqués, 1975 a 2000, y una inscripción que Antonio había elegido en los susurros del viento: eternamente. Se arrodilló ante ella, sacando la carta y leyéndola en voz baja, como si ella pudiera oírlo. ¿Por qué ahora, Elena? ¿Qué pacto es este que mencionas? ¿Qué fragmentos de historia no me contaste? El viento arreció, agitando las hojas de un ciprés cercano, y por un momento, Antonio juró oír su voz, un eco lejano diciendo su nombre. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo a su imaginación hiperactiva, pero el dolor en su pecho era real, un recordatorio del instante en que todo se quebró. Cerró los ojos, y los recuerdos lo arrastraron de vuelta al quiebre que lo había marcado para siempre. Era el invierno de 2000, cuando las montañas se cubrían de nieve y el frío penetraba hasta los huesos. Su relación con Elena había alcanzado su punto más alto. Vivían juntos en la casita de Antonio, planeando una boda en primavera. Ella enseñaba en la escuela con pasión, y él trabajaba la tierra con renovado vigor, soñando con un futuro compartido. Pero Elena había empezado a mostrar signos de debilidad, tos persistente, fatiga que la obligaba a descansar más de lo habitual. Al principio, lo achacaron al riguroso clima de Valverde, pero pronto empeoró en una noche de luna llena. Bajo un cielo estrellado que parecía un tapiz de diamantes, Elena se derrumbó. Habían salido a caminar por el sendero que llevaba a la ermita, un lugar que amaban por su paz. La nieve crujía bajo sus botas, y el aliento se condensaba en nubes blancas. Elena se detuvo de repente, llevándose la mano al pecho, su rostro pálido como la luna. Antonio, me duele, susurró, cayendo de rodillas. En él la sostuvo, aterrorizado,
y la llevó de vuelta a la casa a cuestas. Llamó al médico del pueblo, un hombre mayor llamado Don Manuel, que llegó con su maletín desgastado y examinó a Elena con gravedad. Es una fiebre alta, diagnosticó, posiblemente una infección pulmonar. Necesita reposo y medicinas. Pero las horas se convirtieron en días y Elena no mejoraba. Su piel ardía, sus ojos se vidriaban y deliraba sobre leyenda, hablando de pactos con el destino y lágrimas que guardaban secretos. Antonio velaba a su lado día y noche, preparando infusiones de hierbas que doña Rosa le recomendaba, rogando a los espíritus de las montañas que la salvaran. No me dejes, le suplicaba, besando sus manos frías. Elena, en momentos de lucidez, lo miraba con amor infinito. Nuestro amor es más fuerte que esto, le decía. Si el destino nos separa, recuerda, a mis lágrimas serán el puente. Cada una es un fragmento de nuestra historia. No contada la noche del quiebre llegó como un trueno inesperado. La luna iluminaba la habitación a través de la ventana empañada, proyectando sombras alargadas en las paredes. Elena despertó de un sueño agitado, tosiendo sangre. Antonio, exhausto pero alerta, la incorporó, limpiando su rostro con un paño húmedo. Antonio, escúchame, dijo ella, con voz débil pero urgente. Hay algo que no te he contado. Antes de venir a Valverde, en mi valle natal Pacto, una curandera me dijo que mi vida sería corta, pero que mi amor perduraría en ecos y sombras. Prometí mis lágrimas al destino a cambio de encontrar un amor verdadero. Tú eres ese amor. En él la miró, confundido y aterrado. ¿Qué significa eso? Elena sonrió débilmente, lágrimas rodando por sus mejillas. Significa que no me iré del todo. Busca en las lágrimas, en los susurros. Nuestra historia no termina aquí. Tomó su mano y la apretó con las fuerzas que le quedaban. Te amo, Antonio. Para siempre. En ese instante, su respiración se hizo entrecortada y sus ojos se cerraron. Antonio gritó, sacudiéndola, pero era tarde. Elena se había ido, dejando un vacío que lo engulló como una avalancha. Lágrimas brotaron de sus ojos incontrolables, cayendo sobre el cuerpo inerte de ella. Cada lágrima parecía llevar un peso, un fragmento de la historia que Elena había mencionado, el pacto secreto, la profecía de una vida corta, el amor que desbordaba el alma hasta romperla. El dolor inmediato fue devastador. Antonio se sintió traicionado, no por Elena, sino por el destino que le había dado un amor tan intenso, solo para arrebatárselo. Pasó la noche abrazado a su cuerpo, llorando hasta que no quedaron más lágrimas, solo un vacío hueco en su pecho. Al amanecer, el pueblo se enteró, y los ancianos vinieron a preparar el entierro. Tomás, ya entonces un hombre maduro, le puso una mano en el hombro. A las lágrimas son un pacto silencioso. Antonio, Elena, lo sabía. Su historia vive en ellas, han de vuelta en el presente. Antonio abrió los ojos en el cementerio, las lágrimas frescas mojando su rostro. La nostalgia lo consumía, un fuego lento que ardía día tras día. Se levantó, limpiándose las mejillas, y miró la lápida una última vez. ¿Qué no me contaste, Elena? ¿Qué más hay en esos fragmentos? Regresó al pueblo al anochecer, cuando las luces de las casas parpadeaban como estrellas caídas. En la taberna, se reunió con doña Rosa y Tomás, mostrándoles la carta de nuevo. Habla de un pacto, les dijo, y de una historia no contada. Doña Rosa asintió, sus ojos sabios brillando. Elena vino a mí poco antes de enfermar. Me pidió hierbas para un ritual antiguo. Dijo que sellaría su amor con lágrimas, invocando al destino para que no se perdiera del todo. Antonio sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué no me lo dijo? Quizás para protegerte, respondió Tomás. Pero ahora, el destino te llama a ti. Debes explorar el dolor, Antonio. Las lágrimas bajo la luna no fueron en vano. Esa noche, en su casita, Antonio se sentó bajo la ventana, mirando la luna llena que iluminaba las montañas. Lágrimas volvieron a fluir, pero esta vez las dejó caer libremente, sintiendo que cada una desenterraba un fragmento más de la historia. El quiebre lo había marcado, pero quizás, solo quizás, era el inicio de una redención.